El declive económico de Europa. Amigos de la pantalla, bienvenidos. Se están discutiendo temas en nuestra red social, tuloimportas.com, sobre si Europa está desacelerando económicamente. Algunos mencionan ejemplos de empresas europeas que tuvieron éxito en el pasado, como Nokia, BMW y Airbus, y como en algún momento superaron a empresas de Estados Unidos. Otros usuarios opinan que Europa no ha aprovechado oportunidades de innovación y desarrollo en comparación con Estados Unidos y China, hablando de la industria espacial, tecnología y otros ámbitos. Por esto, hicimos un video para expresar nuestra visión sobre lo que ocurre en Europa. Europa está pasando por un tiempo de dificultades económicas. A menudo se dice que está en crisis y que está quedándose atrás en comparación con Estados Unidos y China. Esta idea se ha difundido mucho en medios y en línea. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a investigar estas preguntas en detalle. Si miramos gráficos que comparan cuánto produce cada persona en Europa y Estados Unidos, notamos que hay una diferencia. En Europa parece que la gente gana menos dinero por persona. Pero hay razones más profundas detrás de esto que debemos considerar. Algunos dicen que la razón es que la población en Europa está envejeciendo o que no tiene grandes empresas tecnológicas como las de Estados Unidos. Sin embargo, estas ideas no cuentan toda la historia. Algunos países europeos han avanzado mucho, lo que muestra que la situación es más compleja. Para entender las verdaderas causas del problema económico en Europa, necesitamos mirar atrás en el tiempo y ver cómo llegamos aquí. En los años 90, Europa estaba en una posición fuerte, creciendo económicamente. Incluso se hablaba de una lucha económica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque la economía de Europa ha crecido en las últimas décadas, es cierto que otros países como Estados Unidos han crecido más rápido. Esto ha hecho que Europa sea menos importante en la economía mundial. Pero solo mirar cuánto dinero se produce no es suficiente para entender toda la historia. El dinero que se produce, llamado PIB, se calcula considerando varias cosas, como cuántas personas trabajan, cuánto trabajan y qué tan productivas son. Si miramos más de cerca estos factores, podemos entender por qué históricamente Europa gana menos dinero por persona que Estados Unidos. Por ejemplo, los europeos trabajan entre un 15% y un 25% menos horas que los estadounidenses. Esto afecta la cantidad de cosas que se producen. Con el tiempo, también vemos que hay menos gente joven en Europa. Estados Unidos tiene más gente joven porque hay más inmigrantes y más nacimientos. Esto significa que tienen más personas trabajando para hacer crecer la economía. Europa ha tenido que enfocarse más en hacer que la gente produzca más. Esto funcionó por un tiempo, pero no a largo plazo. En el año 2000, Europa decidió hacer un plan llamado Estrategia de Lisboa. Querían que Europa se convirtiera en una economía del conocimiento. Esto significaba invertir más en investigación, tecnología y enseñanza para tener trabajadores especializados. Pero no todos los países europeos lo hicieron igual, por eso no todos avanzaron de la misma manera hacia una economía basada en el conocimiento. Hay otras razones que también han hecho que la economía de Europa baje. Cosas como que la gente tenga menos hijos, que la población esté envejeciendo, que haya muchas reglas y que los países no se pongan de acuerdo en el mercado. También la competencia con Estados Unidos en tecnología ha empeorado las cosas. En 2008 y en 2015, hubo crisis económicas que afectaron mucho a Europa. Hubo menos inversión y la gente produjo menos cosas. Además, en algunos países se redujo el dinero para investigar y educar por la austeridad, lo que hizo que la economía creciera menos. A pesar de esto, hay buenas noticias. Europa ha aprendido de los errores y, por la pandemia de COVID-19, ha decidido invertir en la economía en lugar de gastar menos. Esto ha hecho que se use más la tecnología y que se invierta más en tecnología y educación. En resumen, la economía de Europa está empeorando por muchas cosas, como la población, la inversión en tecnología, las reglas y cómo está dividido el mercado. Aunque tiene problemas, Europa también está tratando de crecer económicamente y ser importante en el mundo. Pero hay otro tema importante, una lucha entre dos países grandes, China y Estados Unidos, por ser amigos de Europa. China y Estados Unidos están compitiendo para ser amigos de Europa. China está creciendo económicamente, pero tiene problemas con sus valores y cómo trata a la gente. Estados Unidos ha sido amigo de Europa por mucho tiempo, es poderoso y tiene valores parecidos. Europa tiene que decidir con quién hacerse amigo. Europa hace negocios con China, pero no de una manera justa. Con Estados Unidos es más igual.
Hay diferencias en valores, reglas y cómo gobiernan que hacen que sea difícil hacer negocios con China. Estados Unidos tiene valores parecidos a los de Europa y un gobierno más abierto. China y Rusia son amigos también y quieren que Europa sea su amigo. China ofrece cosas buenas, pero su forma de gobierno y las tensiones hacen difícil ser amigos de verdad. Estados Unidos y Europa ya son amigos hace tiempo y tienen valores parecidos. La decisión de ser amigo de China o de Estados Unidos depende de lo que Europa quiera. Aunque China crece, Estados Unidos tiene una amistad más fuerte porque comparte valores. Lo más probable es que Europa haga amigos con ambos países de una manera equilibrada para proteger lo que le importa. Ahora bien, nuestros usuarios están compartiendo sus experiencias en España después de la pandemia y cómo eso está afectando a la economía. Pero, ¿tú qué piensas? Deja un comentario. ¿Crees que Estados Unidos está frenando el crecimiento de Europa o que China lo está evitando? Déjalo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hablamos de temas de comercio internacional y también tenemos una red social con herramientas para importadores, como foros y grupos. Hasta luego.